Bueno, Bueno, yo esperamos. creo que a mí me gusta mucho respetar siempre a los puntuales. Entonces, bueno, se irán sumando los asistentes. Mi nombre es Beatriz Octavio, de la Fundación Código Venezuela, una organización sin fines de lucro que brinda oportunidades a la diáspora venezolana en empleo, educación, legal y bienestar emocional. Acabamos de lanzar nuestra plataforma de oportunidades que se llama Venezuela Virtual, VZLA Virtual, donde van a encontrar todas las herramientas para que cada uno de ustedes encuentre su oportunidad, pero además van a tener la posibilidad de conectar con otros venezolanos para potenciarnos y de formar parte de comunidades que comparten sus intereses. Ya todos los que están aquí se registraron en la Venezuela Virtual, o sea que ya la conocen. Yo los invito a participar y a que hagamos de esta herramienta, que saquemos todo el potencial de esta herramienta. Hoy estamos aquí con Eugenia, que nos acompaña de Up. Eugenia es ingeniero informático, experta en soluciones, en buscar soluciones a problemas y se ha dedicado, tiene una empresa de asesoría para todo lo que es el tema de empleo. Empleo, Eugenia, es la principal necesidad de la diáspora venezolana, de los más de 8 millones de venezolanos que se han ido de Venezuela. 6 de cada 10 personas que se ponen en contacto con nosotros se ponen en contacto porque necesitan encontrar empleo. O sea que este webinar va como anillo al dedo. Al margen de quienes asistan hoy, nosotros este webinar lo grabamos, lo ponemos en el blog, lo difundimos en redes. O sea que esto va a ayudar a muchísimas personas. Eh, Sin más, te doy la palabra, muy agradecida de que nos acompañes y de que brindes tus conocimientos en pro de que nuestro talento pueda continuar su desarrollo. Muchísimas gracias. No, a ti, Beatriz, por invitarnos. Estoy aquí acompañada con Ana y con Caro, que también son del equipo del App Career Design. Y bueno, voy a compartir pantalla y empezamos. Es que es un temazo este, el del empleo, y no me puedo ni ¿Las hago imaginar, porque visibles a ellas? sí, si puedes, sí. Debo poder. Pues bueno, ahora voy a compartir pantalla. Pues no me puedo ni imaginar la complejidad añadida, ¿no? Si encontrar trabajo es súper complejo, la complejidad añadida ¿no? Después en la diáspora. Pero bueno, lo que está clarísimo es que si hacemos las cosas, si las cosas no funcionan y hacemos las cosas de la misma manera, ¿no? Pues vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Por eso siempre yo esta presentación siempre la empiezo, ¿no? Pues querido yo del futuro, ¿no? Vamos a hacer un poco las cosas diferentes y vamos a intentar hacerlas con estrategia. El tema es que nadie nos explica la estrategia, ¿no? Pensamos que ya salimos de un país, salimos de los estudios, o lo que sea, pensando, bueno, pues esto es igual, ¿no? O sea, esto lo tendré que saber hacer. Y no, la estrategia se aprende también. Entonces, solo una estadística que en vuestro caso, bueno, en el caso de la diáspora, pues no lo sé, pero sí que sé que hay un tema de búsqueda de trabajo y de cambio profesional donde la gente se queda como muy estancada en la queja, ¿no? En el no puedo. Y pocas veces no se activa estas maneras diferentes de hacer las cosas. Entonces, solamente por estar aquí, yo siempre empiezo diciendo que, bueno, que son muchas reuniones de amigos quejándose del trabajo, de la falta de trabajo, de no poder encontrar trabajo. Entonces, simplemente por asistir pues a una conferencia como esta o hacer algo diferente, pues yo creo que ya nos podemos dar un aplauso porque estamos haciendo algo diferente y ya estamos saliendo de la queja. Que súper entendible esa queja, pero bueno, con la queja tristemente no llegamos a nada. Hay que hacer las cosas de manera diferente y para eso estamos aquí. Entonces, ¿por qué es tan difícil cambiar de trabajo y más allá de la diáspora, ¿vale? O sea, nosotros estamos más especializados, bueno, en gente que nos viene de muchos sitios, ¿eh? Pero bueno, que llegan a España o llegan o están buscando trabajo en España o están intentando hacer ese cambio profesional y les cuesta. ¿Que somos más vagos, más idiotas, más que...? No, no somos nada de eso, es que el cambio es muy complejo. Entonces, lo primero que me gustaría hablar es un poco de esta anatomía del cambio, ¿no? De la complejidad del cambio. Eh, y para dar pie también a decir, bueno, si el cambio es complejo, tendremos que meterle un poquito de esfuerzo al tema, ¿vale? Un esfuerzo y una estrategia. Entonces, el cambio siempre tiene que empezar por un porqué, ¿no? Porque da lo mismo que vengas de un sitio o vengas del otro, la gente no te va a contratar si no tienes un porqué muy claro, más allá de tengo que pagar la hipoteca. Ese no es un porqué de cambio de trabajo, de búsqueda de trabajo. Eso a la gente no les interesa absolutamente nada. Entonces, ese porqué tiene que estar claro. A partir de ahí tienes que crear, ¿vale? Quiero cambiar, pero ¿hacia dónde quiero cambiar? Tengo que tener una visión muy clara.
Muchas veces caemos en el cualquier cosa. Yo lo que necesito es necesito trabajo, voy a trabajar de cualquier cosa. Ese cualquier cosa, ostras, cuesta, esta cualquier cosa no es estratégico, porque hay gente que está súper focalizada en lo que quiere, y entonces cuando estás buscando trabajo, cuando estás buscando trabajo es en esa jungla del empleo, pues probablemente elijan más a la persona que tiene un foco que no al que quiere cualquier cosa. Entonces necesitamos tener una visión clara y tener foco. A partir de esa visión, lo que necesitamos es un plan. Vale, ya sé hacia dónde quiero ir, ¿no? ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Es en un paso? ¿Tengo que trabajar primero aquí y luego allá? ¿Es un paso directo, en dos pasos? ¿Qué tengo que hacer para llegar a ese mercado, para esa industria, etcétera? Y bueno, tenemos nuestro plan, pero ¿qué es lo que pasa, no? Pues que tenemos incendios diarios, que tenemos la lucha que digo yo entre el yo futuro y el yo presente. El yo futuro es el que, ostras, el que sabe que tienes que actuar hoy, tienes que hacer cosas para ese, ¿no? Para conseguir algo, ¿no? Tienes que meterle esfuerzo, etcétera. Y el yo presente es el que, ostras, el que está desanimado, el que dice a tomar por saco, esto es, con perdón, ¿eh? Voy a hacer un poquito de, esto es una mierda, este mercado es una mierda, es que todo funciona fatal. Este es el yo presente, ¿no? Que a veces nos quedamos ahí. Entonces, ese plan que tenemos, que era fantástico, de esa, ostras, voy a empezar esto, voy a empezar lo otro, pues muchas veces se fastidia. Y por eso, añadiendo además, pues el mercado que hay, que es súper complejo, que los humanos, ¿no? Nosotros mismos también somos súper complejos, que en el mercado laboral hay un mogollón de sesgos, queramos o no, ojalá no hubiese. Yo tengo sesgo de edad, sesgo de nacionalidad, hay un montón de sesgo de raza, sesgo de orientación, muchos sesgos, pues entonces eso significa que, bueno, que necesitamos estrategia más que nunca para ese cambio. Y cuando hablamos de estrategia, hablamos de varias partes. La primera es entender que hay un método y herramientas detrás de la búsqueda laboral y del cambio profesional. Esto no va de suerte, ¿vale? Ni mucho menos. Esto va de tener esos métodos y esas herramientas que están validados, que están probados. Entonces, ¿por qué vamos al pum pum, que digo yo, si no, pues vamos a hacerlo con método? Después está el tema de nos tenemos sí, que vestir con esa capa para ayudarnos con esa gestión emocional, porque en la búsqueda de trabajo, el cambio profesional es una montaña rusa que un día estás arriba y 3 días estás abajo, porque, bueno, porque es así, ¿no? Porque el mercado laboral está así también y nuestras creencias limitantes. Entonces tenemos que saber gestionar esto para no caer ahí, para no quedarnos abajo, sino también remontar. Eh, Tenemos que ser productivas también, porque tristemente, no sé si os pasa a vosotras, a mí me pasa que cada vez pues, somos menos productivas porque nos distraemos más, ¿no? Entonces tenemos que, si hay que meterle esfuerzo, habrá que ser productiva y no dejar las cosas para mañana y para mañana. Y finalmente tenemos que entender esa mentalidad de cambio, ¿vale? Que cuando hablamos de mentalidad de cambio, que lo hablaremos ahora, no es de, pues cambio y tiene que ir todo perfecto a la primera, no. La mentalidad de cambio, pues es una mentalidad de dar pasitos poco a poco y de ir avanzando hacia ese cambio, sin esperar la perfección. Cuando todo esto además lo acompañamos de personas que nos apoyan, porque son muchas cosas, entonces ahí es cuando el cambio pues, es más fácil que se produzca. ¿Sí? Vale. Entonces, una de las preguntas que yo siempre hago en estas llamadas es que no sé si podéis contestar en el Q&A, me parece, ¿no? En la sección de Q&A, pero es que ¿cuánto tiempo llevas buscando ese trabajo, buscando ese cambio profesional? Porque no sé si las personas que estáis aquí tenéis un trabajo que no es el que queréis o simplemente no estáis encontrando trabajo directamente. Eso me gustaría saberlo. No sé si podéis compartir un poquito. Voy a mirar si lo puedo ver aquí. A ver, me espero unos segundos. Todavía Si tenemos queréis. hola probando y hola. O sea, yo estoy pendiente de ver las respuestas para Ah, hacer vale. preguntas, pero Bueno, pues nada, yo continúo si no os apetece ahora compartir porque también es un tema personal, pero yo os digo que muchas veces estamos hablando no de semanas, estamos hablando de años, ¿vale? Primero, encontrar trabajo cuesta, al final dices, bueno, cualquier cosa, encuentro cualquier cosita, pero sigo buscando estoy en búsqueda de desempleado de larga duración. Vale, Jesús, muchísimas gracias. Pues espero que estos workshops te ayuden, Jesús Armando. Vale. Vale, pues continuamos. Entonces, aquí ahora simplemente presentarnos. Somos Ana, Euge y Caro.
Y nos dimos cuenta, ¿no? Hemos hecho cambios profesionales, Caro, nos hemos ido del país, yo me he ido a Irlanda, Caro viene de Argentina, Ana, pues no lo sé, pero ha hecho cambios profesionales también. Nos dimos cuenta de lo complejo que es, ¿no? De que el cambio no es eso de, va, voy a cambiar y pasa, sino que es un proceso. Y como proceso tenemos que sostenerlo, que eso es lo que más nos cuesta, ¿no? Sostener ese proceso, de que no existe una fórmula universal mágica y de que las soluciones para el cambio o son holísticas muchas veces, que tratan esta anatomía del cambio, ¿no? Todo esto, la parte emocional, la parte de productividad, la parte de método, la parte de mentalidad, la parte de apoyo de personas, eh, o no son soluciones realmente, ¿no? Entonces, por eso hemos montado, ¿no? Montamos el proyecto Up Career Design, que es un proyecto donde acompañamos estos procesos de cambio profesional y de búsqueda laboral. Sepas o no sepas, siempre digo, sepas o no sepas qué quieres ser de mayor, con una metodología propia que combina reflexión, diseño y acción, muy importante para nosotros, que es Guru Free. Yo soy muy pesada con esto, con el Guru Free, porque pienso que realmente lo que le funciona a uno no lo tiene que funcionar a todo el mundo, ¿vale? Y no hay verdades absolutas, cada realidad es distinta y es compleja. Y luego con mucho foco en valor, en ser conscientes del tiempo y los dineros, el dinero de cada persona para poder optimizar estos procesos al máximo. Vale, dicho esto, vamos a tener dos sesiones. Hoy hablaremos la mentalidad de cambio de la búsqueda laboral ahora no recuerdo la fecha, creo que es mañana, Mañana. ¿no? Mañana hablamos de método y herramientas. Vale, pues empecemos por la mentalidad. En esta anatomía del cambio, pues nos fijamos en estas dos zonas rojas, ¿vale? Entonces, me gusta empezar con estas tres barreras más comunes del cambio. La primera es la acción sin método. La primera o la tercera, creo que aquí empiezan por la última. La acción sin método es cuando lo damos todo y Jesús Armando, a lo mejor, bueno, vete reflexionando, no sé quién más hay por aquí, pero ir reflexionando y ver viendo si os está pasando a vosotros o no, ¿vale? La acción sin método es cuando, hostia, le metemos un mogollón de energía, lo damos todo, tenemos unos chutazos de energía y le ponemos mucho foco, pero con el método que yo llamo pollo sin cabeza. Es decir, sin saber exactamente qué pasos tenemos que dar. Y eso nos desgasta muchísimo y como no vemos resultados, pues es como, uff, tardamos otra vez en tener otro chute de energía. No son chutes de energía sostenidos, ¿vale? Esto hace, lo que nos causa es desgaste, desmotivación, nos pone de una mala leche impresionantes, no queremos, nos pone pesimistas. Entonces, esta es una de las barreras del cambio, ¿vale? Aquí pasa, pues, por ejemplo, cuando me paso horas actualizando el currículum, no sé si, o el LinkedIn, y no me llaman. Que esto nos ha pasado a todos y a todas, ¿no? De decir, ostras, pues no me llaman, voy a cambiar esto y ahora cambio el otro, pero no sé exactamente por qué estoy haciendo las cosas, ¿sí? O cuando hago un curso que luego no me sirve para nada. He invertido un montón de horas en hacer un curso, pero no era un curso estratégico, no lo tenía metido, embedido en ese plan estratégico de cambio profesional o búsqueda laboral. Entonces también desgasta. O, bueno, que de vez en cuando digo, pues ¿sabes qué? Me voy a poner a emprender. Y entonces me creo un Instagram, me vuelvo loca generando contenido, pero luego no vendo absolutamente nada. Otro desgaste, ¿vale? Esta es la acción sin método. Después está la acción falsa o fake work, que es cuando toda la energía se nos va en acciones, que digo yo que no son acciones y no nos hacen progresar. Y pongo siempre el ejemplo de un webinar como este, ¿no? ¿Cuántos webinars a cuántos webinars nos apuntamos? ¿Cuántas cosas hacemos, ¿no? De ver, de absorber, pero luego no accionamos? Entonces, esto es el fake work. Por ejemplo, pues eso, cuando me las paso leyendo posts de algún orientador laboral, por ejemplo, o mirando webinars, o haciendo likes a mis gurús en Instagram, pero luego no hago absolutamente nada. Eh, y por último, tenemos la fase de inacción. Y la inacción es cuando toda la energía se nos va en pensar que tenemos que hacer un cambio o en hacer exactamente lo mismo que hemos hecho hasta entonces sin hacer nada diferente, con lo cual conseguimos los mismos resultados y nos apalancamos en esa queja, ¿no? Y ponemos excusas por no hacer las cosas diferentes. Que total, si todo es con perdón, una mierda, ¿no? ¿Para qué voy a hacer algo diferente, etcétera? Voy a seguir haciendo lo mismo y voy a seguir haciendo los mismos resultados, ¿vale? Y detrás de esta inacción, pues llega una retahíla, ¿no? De creencias limitantes que me gustaría pues explorar un poquito con vosotras y con vosotros.
Estoy mirando que tengo la pantalla a la izquierda y digo, ostras, siempre me veis girada, pero bueno, que estoy con vosotros, ¿eh? La primera es, la primera creencia limitante es la de no puedo empezar un cambio si no sé cuál es mi pasión, ¿vale? Y no sé, si estás en una búsqueda y pensar que ese cambio, cuando hablo de un cambio, no cambio en un cambio profesional de eso, de búsqueda de la pasión, sino es un cambio con foco, ¿vale? De tener una visión. Entonces, si no sé cuál es mi pasión, siempre digo que el follow your passion ha hecho demasiado daño, ¿no? Porque en realidad el mindset que tenemos que tener es que la pasión no es el punto de inicio, sino que es el destino. No necesito estar apasionado de algo, sino que necesito, ostras, necesito empezar a caminar y a ver cosas diferentes, ¿vale? Si no, me paralizo. Si no tengo eso, me paralizo sabiendo que, pues eso, que el cambio es un proceso y que el día uno ya no voy a tener que decir sí a un contrato, sino que es un proceso donde yo voy a ir aprendiendo, ¿vale? Y que lo que necesitamos es construir una brújula para empezar a caminar, aunque no sepamos el destino final, necesitamos construir esa brújula. ¿Vale? Para saber que vamos en el sentido correcto. Y cuando hablamos de brújula, el sentido correcto, que lo veremos mañana, estamos hablando de, ostras, de qué es lo que hace que un trabajo no solamente me contraten, sino un trabajo encaje con lo que yo quiero. Y con lo que yo quiero puede ser un salario muy alto o puede ser una reputación, no sé, un cargo muy alto o puede ser bienestar familiar o pueden ser un montón de cosas, pero ¿qué hace que encaje? Porque cuanto más encaje hay, más fácil es la venta. Es que ya no hay venta, simplemente explicas lo que eres, ¿no? De una manera auténtica y entonces pues hay muchas más posibilidades bueno, de que te contraten. ¿Vale? Entonces necesitamos construir esa brújula, que sea una brújula sólida para poder afrontar esa búsqueda laboral o ese cambio profesional. Vale, después está el demasiadas opciones. Me gustan muchas cosas, que yo no sé si tampoco si es bueno, la situación o no, pero muchas veces nos paralizamos también para, ostras, ya no puedo ser lo que quiero ser, por ejemplo, quiero ser otra cosa nueva o ya no hay de lo que yo era antes, quiero ser otra cosa, pero hay demasiadas cosas y demasiadas opciones, no profundizo en ninguna de ellas y me quedo con este abanico y me paralizo, ¿no? Entonces, aquí el mindset que tenemos que tener es que cualquier opción es buena si encaja. O sea, tú no estás buscando un trabajo específico, ¿vale? Estás buscando un futuro que encaje con tus valores, con tus fortalezas, con tus ingredientes, intereses, esa brújula que has creado, ¿vale? Para encontrar esa solución y futuro. Yo siempre pongo el ejemplo más chorra del mundo mundial, es el que no sé dónde lo leí, no me acuerdo, creo que en un libro, pero que hablaba de pues una chica que dice, mamá, yo de mayor quiero ser bailarina, ¿vale? Cuidado, cuidado, vamos a parar un poquito, ¿no? Bailarina es el destino, ¿no? Vamos a pensar un poco en qué tiene que pasar, o sea, qué es lo que realmente quieres, cuál es esa brújula. Ostras, pues yo lo que quiero es música, es movimiento y es viaje, ¿vale? Pues esta es tu brújula y con esta brújula puedes abrirte a más cosas, ¿vale? Y sabiendo que cualquiera de estas cosas, si cumple esta brújula, vas a estar bien. O sea, muchas veces nos focalizamos en los títulos en vez de en esa brújula. Lo que necesitamos es algo que encaje con la brújula y no tanto los títulos, ¿vale? Después hay otra creencia que soy demasiado mayor para hacer un cambio o que creo que debo trabajar de lo que estudié, aquello que decidí cuando tenía 17 años. No sé si os pasa, yo soy ingeniera informática, yo trabajé de informática hasta que dije que ya no quería trabajar de informática y bueno, y ya me empecé a reinventar igual que creo que el resto Caro y ya en el resto del equipo. Entonces, esa creencia nos la tenemos que quitar y nos tenemos que quitar la creencia también de que soy demasiado mayor para hacer un cambio. No, porque lo que tenemos que entender es que nunca dejamos de cambiar primero, con lo cual siempre no nos podemos estancar. El mercado cambia, nosotros cambiamos, pues en algún momento vamos a tener que evolucionar, ¿vale? Y que lo importante es el storytelling y el encaje que tú encuentres. Porque cuando muchas veces de lo que hablamos es de, bueno, nos para mucho el decir esto, claro, yo no tengo experiencia de esto, ¿no? Que me parece que es la siguiente. Esta sí. Creo que sin experiencia es demasiado tarde para cambiar de sector y perfil, ¿no? Es que no tengo experiencia, es que me tengo que ir a una posición junior o lo que sea. Tú eres profesional, tú has adquirido una experiencia, ¿vale? Que la tienes que saber poner en valor, aunque hagas un cambio.
de sector o a que hagas un cambio de perfil, porque no estás empezando de cero y porque sabemos que en el mercado laboral una de las cosas que más se valora son los soft skills y estos soft skills los has ido generando y los has ido cultivando durante todos estos años. Yo siempre digo que, ostras, cada experiencia nos da una perspectiva diferente al resto de personas. Yo, por ejemplo, que soy eso, estudié informática, luego me fui a Irlanda a trabajar, luego me metí en una startup, luego fui mamá, luego monté una ONG, luego he montado este proyecto. Pues son cosas muy diferentes, ¿vale? Pero me dan una visión única que solo yo puedo aportar al mundo, porque nadie tiene la misma experiencia que yo. Entonces hay que saber poner en valor esa perspectiva única que tenemos, ¿vale? Y hay que saber, es que lo más importante es eso, es saber contar esa historia. Y saber decir también eso, que tengo la capacidad de aprender cosas nuevas y que mi experiencia anterior me aporta un valor diferencial. Es más, exacto, en vez de decir, ostras, es que no tengo experiencia, ¿cómo haces que esa experiencia que tienes, cómo la pones en valor para que se diferencie del resto de los 500.000 candidatos que puede haber para esa oferta? ¿Sí? Vale, ¿qué más? Vale, la creencia limitante más bestia, que es no puedo hacer nada, el problema lo tiene el mercado, que está fatal, no yo. Bueno. Yo no puedo controlar el mercado, yo no puedo controlar cuántas ofertas aparecen a la semana, pero sí que puedo controlar mi estrategia, ¿vale? Y quejarme con los colegas no es estrategia. Y cruzar los dedos y esperar, ¿no? Decir que ojalá tenga suerte tampoco es estrategia, hay que trabajarlo, ¿vale? Y la estrategia, pues nosotros la dividimos en distintas zonas que están bajo tu control. La primera es el autoconocimiento. Por lo que hemos dicho antes, que cuanto más te conozcas a ti misma, más vas a poder vender ese encaje que realmente tienes con ese trabajo. No es lo mismo decir, pues eso, quiero trabajar de cualquier cosa, ¿no? Que decir, ostras, quiero trabajar, me da lo mismo, de recepcionista, de técnico de laboratorio, me da absolutamente lo mismo por esto, esto y esto. Esto vende. O sea, tener razones que digan que ese autoconocimiento está validando mi opción para buscar trabajo, vende muchísimo. Entonces, este autoconocimiento hay que trabajarlo, ¿sí? Porque nadie quiere una persona en la empresa que lo mismo puede estar aquí que puede estar haciendo otra cosa. Yo en mi empresa, pues lo que quiero es alguien que esté convencido de lo que quiere hacer y de que yo estar convencido de que va a aportar mucho valor. Vale. No solamente de lo que quieres, exacto, en el autoconocimiento, sino del valor que puedes aportar. Eso es autoconocimiento también. Luego, conocimiento del mercado. Eso es otra cosa que tenemos en nuestra zona de control. Muchas veces nos limitamos a mirar el InfoJobs o el Indeed o alguna cosa de estas, mirar el LinkedIn y se pueden hacer millones de cosas más para entender ese mercado. Y cuando hablamos de entender ese mercado es entender cómo miden el éxito, ¿vale? Nosotros, que lo hablaremos mañana, tenemos que entender cómo mide el éxito, se mide el éxito de ese perfil específico, cómo se mide el éxito en esa empresa y cómo se mide el éxito en esa industria. Tenemos que entender esto, porque cuando sabemos cómo se mide el éxito, sabremos qué historias contar en ese proceso. Y cuando hablo de historias que contar, qué historias contar en el currículum, en el LinkedIn, en una llamada telefónica, en esa primera llamada telefónica, en la entrevista, etcétera. ¿Vale? Entonces necesitamos saber con quién estamos hablando, necesitamos entender las reglas del juego. Entonces, esa es otra parte que necesitamos y que podemos trabajar. Y luego mis skills, si vemos que hay un gap, si yo tengo conocimiento, autoconocimiento y tengo conocimiento del mercado, voy a poder realmente hacer un diagnóstico de cuáles son esos gaps que están haciendo que no me llamen. Entonces, si tengo un gap, ostras, pues voy a ir trabajándolo. Por supuesto que voy a ir siempre pues buscando trabajo, pero entre tanto no me quedo parada esperando porque el mercado es una caca, ¿no? Pues no, voy a hacer algo que está bajo mi zona de control para mejorar esas candidaturas. Y finalmente es mi marca personal. Cuando tienes todo esto, vale, ¿cómo lo reflejas en tu marca personal? Y tu marca personal, hemos dicho que era el currículum, era el LinkedIn, era esa carta de presentación, era lo que sea, pero también es un montón nuestra actividad, ¿no? Es el cómo lo activamos esa marca personal. La estamos activando en LinkedIn, la estamos activando en otros foros, estamos haciendo networking para que nos conozcan. Entonces tenemos que poder activar esa marca personal y profesional y eso está bajo nuestro control también. Entonces, a pesar de que el mercado sea muy caca, tenemos cosas que podemos hacer porque otras personas están consiguiendo trabajo. Si hay ofertas de trabajo y hay esa, quiero decir, esa convicción de que tú puedes hacer ese trabajo, pues
ostras, ¿será que te faltan algunas de estas cosas para explicar bien tu historia? Luego, aquí no me meto, Beatriz y Patricia, etcétera, no me meto con temas legales y temas de visas y cosas de estas, porque ahí no nos metemos. Pero yo aquí me meto en realmente puedo hacer el trabajo, lo que pasa es que hay 800.000 candidaturas y no me dan trabajo, pero tenemos control de esto, podemos cambiar la historia que estamos contando. Y luego la última parte es esta que hablaba de los embajadores de mi marca, el networking, pensar que hay un montón de ofertas que o no aparecen en las plataformas de empleo o si aparecen son un poco fantasmita porque ya se sabe que la tienes que publicar, pero después la oferta va por otros lados. Esa oferta se está moviendo, pues yo siempre digo por los grupos de WhatsApp. Yo tengo de cada trabajo he guardado pues mi grupo de WhatsApp, ¿vale? Y cada mes y no estoy exagerando, cada mes hay alguien en cada grupo de WhatsApp de los trabajos antiguos que dice, oye, en mi empresa están buscando a alguien que, ¿conocéis a alguien que? Bueno, pues nuestro objetivo o vuestro objetivo como candidatos es decir, me voy a meter, o sea, voy a hacer que tener tantos embajadores de marca, de mi marca, para que cuando surja esta pregunta en un grupo de WhatsApp, pues ya puedan decir, coño, Eugenia. Conoces, te voy a pasar el currículum de Eugenia, que es súper potente. No solamente este embajador de mi marca me conoce, sino además es que le he causado tan buena impresión que va a apostar por mí, ¿vale? Entonces hay que trabajar ese mercado y sobre todo cuando las condiciones son, ostras, cuando a lo mejor la experiencia no encaja tanto, cuando no nos conocen, etcétera, el tener un atajo porque los embajadores de mi marca son un atajo a recursos humanos sin pasar por esos 500 candidatos, sin pasar por el ATS. El ATS es ese robotito que antes de que en nuestro currículum lo vea un humano, lo ve el robotito y decide, sin conocernos absolutamente de nada, si pasa o no pasa. Pues esos embajadores de marca personal nos llevan ¿no? a un atajo para ir directamente a recursos humanos y son súper valiosos. Yo soy también muy pesada con esto de los embajadores de marca. Vale, ¿qué más? Creencia limitante. Voy a equivocarme y perder las condiciones de ahora. Esto no sé si es vuestro caso, nuestro caso, pero muchas veces, aunque estemos fatal en un sitio, sabemos que tenemos trabajo hoy y nos da miedo, pues, ostras, dejar un trabajo que aunque sea un poco caca y coger otro que a lo mejor pues no conocemos tanto. Entonces aquí es importante el hacer un poco de auditoría, ¿no? El entender dónde nos metemos, y porque en App Career Design no nos lanzamos a piscinas vacías ni nos casamos con el primero, que digo yo. Entonces, yo siempre hablo del Tinder de futuros. El Tinder de futuros es cuando, pues eso, cuando estás buscando otra pareja, ¿no? A que no te casas con el primero ni con la primera, simplemente que tienes que salir de copas, tomar copas con distintos, empezar a conocer más esos futuros profesionales y cuando más los conocemos, mejor podemos tomar las decisiones. Pero lanzarse a piscinas vacías, yo siempre digo que no, a no ser que no tengas, o sea, que no tengas absolutamente nada, pero intentemos no lanzarnos a piscinas vacías porque está bajo nuestro control el averiguar el máximo de esa empresa, de ese perfil, de esa industria. ¿Sí? Y luego está nosotros hablamos también mucho del prototipado. Siempre cuando hablamos de career design es porque realmente estamos diseñamos nuestra estrategia de búsqueda, diseñamos nuestro cambio profesional. Tenemos una mentalidad de diseñadores que ahora os comentaré, ¿no? Y los diseñadores lo que hacen es prototipar. Los diseñadores no esperan la perfección. Y en esos prototipos, una de las cosas que es muy importante es que cuanto menos sabes, menos inviertes. Es decir, me lo invento ahora, es como, ostras, parece que todo el mundo está haciendo asistente virtual, que hay, no sé, hay un nicho de mercado en asistente virtual. Pues venga, ya me voy a comprar este curso de 3.000 euros, ¿vale? Para ser asistente virtual. Y no he hecho ninguna investigación. Eso es un prototipo caro, el hacer el curso del asistente virtual de 3.000 euros. No, primero tenemos que hablar con personas y esas personas probablemente, o esperemos que en el futuro se conviertan en embajadores de marca también, de mi marca personal. Entonces, vamos a prototipar baratito y eso significa salir del ordenador, salir del móvil y empezar a hablar con personas cara a cara, empezar a ir a eventos y empezar a hablar con un montón de personas. Y muchas veces esa puerta fría. Y lo que tenemos que entender aquí es que cuando que la gente está dispuesta a ayudar, muchas veces nos cuesta llamar a puerta fría porque sí, porque pensamos que la gente no quiere ayudar. Sí, a las personas les pedimos poquito,
¿vale? Les pedimos un poquito de su tiempo, les pedimos un poquito de inspiración y no les pedimos dinero, no les pedimos trabajo, la gente está dispuesta a ayudar. Pero tenemos que tener mucho cuidado como cuando hacemos, cómo hacemos esas primeras conexiones para tener esos embajadores de marca personal, para tener esas primeras conversaciones, para entender más el mercado, etcétera, ¿vale? Y confiar, ¿vale? Sobre todo el punto de vista de confiar que en el yo futuro sabrá más, porque hemos hecho un montón de cosas que estaban en nuestra zona de control. Ese yo futuro va a saber más y podrá tomar mejores decisiones, con lo cual no voy a tener que tirarme a una piscina vacía. Es súper importante, que ahora lo veremos con ese mindset del optimismo, ¿vale? Para poder cambiar las cosas. Luego está la creencia limitante de me han despedido, me siento inseguro o no valgo, o en el caso de, ostras, llevo de larga duración, es que no valgo porque nadie me quiere, ¿no? Entonces, aquí es cuando tenemos que tener muy claro quién está hablando realmente. ¿Están hablando los hechos o está hablando el síndrome del impostor o está hablando la persona desmotivada? Pero lo que tenemos que tener muy claro es que no podemos dejar a esta persona que está hablando y que nos está dando mensajes tan negativos que tome decisiones. Entonces hay que salir de ahí, de alguna manera. Hay que decir, yo lo que hago muchas veces, yo tengo un síndrome de impostor súper bestia con muchas cosas y lo que hago muchas veces es bajarlo a datos, es validar, es decir, ostras, en esa zona de control, ¿no? Que hablábamos, es que yo no me van a coger porque no valgo. Bueno, pues voy a ver todo lo que he hecho, ¿no? Voy a entender todo lo que he hecho, todo lo que he logrado, todo lo que he ayudado a empresas, a personas, porque me lo han dicho, y luego esto lo voy a comparar a cómo ese mercado, esa industria o ese perfil está midiendo el éxito. Y digo, hostia, pues mira, esto es lo que ha ayudado aquí, esto lo valoran en esta empresa o en esta industria, en este perfil, pues aquí hay encaje. Esto es lo que tenemos que hacer y dejarnos de todas estas pájaras mentales, que es lo más normal del mundo, porque el mercado no trata, o sea, los recursos humanos a veces son lo menos humanos que puede ser, ¿vale? Y bajarlo a algo validado, a algo de datos, para cogernos a algo muy sólido, ¿sí? Sala fuera válida y eso, datos validados versus síndrome del impostor. ¿Qué más? Espero no estar aburriendo a nadie. Yo continúo con lo mío, sí, vale. Vale, luego la otra creencia limitante, ¿no? Que es cuando cambie de mi trabajo, mi vida será mejor. Y esto se llama la rueda tónica y es la que empieza cuando empezamos las frases, cuando eso, sí, cuando tenga esto, entonces haré esto, cuando tenga lo otro, mi vida no sé cuánto, no. O sea, tenemos que empezar ya a conseguir cosas desde ya, ¿no? A conseguir a mejorar esas métricas de éxito personales o cómo estamos desde ya, ¿no? Porque la satisfacción profesional es un proceso. Entonces tenemos que empezar con mini acciones. Ya yo soy súper fan de las mini acciones, las que generan el mínimo de fricción y que no voy a postergar o donde no me voy a encontrar grandes problemas. Pensar yo lo comparo siempre con los gimnasios muchas veces, ¿no? De, hostia, cuando haya perdido 10 kilos, entonces voy a hacer esto, me voy a comprar esta ropa, me voy a hacer lo que sea, voy a salir a no sé dónde, ¿no? Y esos 10 kilos es que a veces cuestan tanto, ¿no? Entonces, ¿por qué no vamos cuando haga un abdominal en mi casa, voy a celebrarlo, voy a hacer algo? Entonces, hay que hacer mini acciones, porque de esas mini acciones, ostras, son las que generan hábito. Y cuando tenemos hábitos, cuando ya incrementamos esas mini acciones, vamos haciendo más y se va haciendo bola, ¿vale? Pero tenemos que ir cambiando y no esperar milagros, sobre todo si no hacemos nada diferente a lo que hacemos. Y también, esto es para dirigido a las personas bueno, que lo que quieren es escapar de esa situación, ¿no? Es que yo lo que quiero es escapar y van como "Buah", así a saco, ¿no? A buscar ese nuevo futuro profesional. No, no podemos escapar, necesitamos esa brújula, necesitamos esa visión, necesitamos ese plan, necesitamos ese método, necesitamos un montón de cosas. Vale, aquí pues eso, ¿qué te ha resonado? ¿Eres más de qué equipo eres? ¿Acción sin método, fake work o inacción por creencias limitantes? Yo he estado en las tres, en todos los momentos de mi vida, varias veces. O sea, aquí no juzgamos a nadie. Simplemente es tomar conciencia, ¿no? de lo en el momento que estamos. No sé si queréis compartir también, Patricia, Caro, Ana, José, el resto en el Questions and Answers, ¿no? Aquí, en el Q&A, vale. Ana también ha estado en las tres. Gracias, Ana, por acompañarme en la no perfección. Bueno, es normal, pero lo importante es accionarlo para no quedarnos en ese fake work que nos quedamos en este webinar
y decimos, bueno, a lo mejor me ha servido algo, pero luego no hago nada porque mañana estoy otra vez en otro momento. Ok, vale, pues vamos ahora con el mindset de diseñador, ¿vale? Vais a diseñar vuestro cambio profesional, vuestra búsqueda estratégica. Entonces, en el mindset de diseñador, mira, Jesús, las creencias limitantes son mayores cuando se está ya, totalmente. Pero Jesús, piensa en lo que he dicho en tu zona de control. Tú, o sea, no, la energía la tienes que gastar en tu zona de control y pensar que tienes muchísimas maneras, mañana vente al webinar, que lo hablaremos más, pero que tienes muchísimas maneras de trabajar esa zona de control, ¿vale? Vale, entonces vamos al mindset de diseñador. Esta es la mentalidad que tiene cualquier persona que quiere diseñar algo, ¿vale? El primero es optimismo y confianza creativa. Optimismo es pensar que el mundo te va a dejar de alguna manera, porque hay otras personas que pueden, entonces, ¿por qué tú no? ¿Vale? ¿Por qué no vas a poder tú? Optimismo de que el mundo te va a dejar. Y no me voy a nada esotérico ni a nada súper espiritual, simplemente optimismo, porque si empezamos con el es que no, no lo vamos a conseguir, ¿no? ¿Cuál es el dicho? No me acuerdo. Tanto si dices que puedes como si no puedes, tienes razón, ¿no? O algo así. Pues esto es. Y luego confianza creativa. Y aquí volvemos otra vez al concepto del yo del futuro. A lo mejor ahora, ¿no? No sabes cómo hacer las cosas o no sabes cómo vas a llegar a ese trabajo, pero tienes que tener confianza creativa, es pensar que tienes las herramientas necesarias para averiguarlo y para llegar a ese cambio, aunque ahora no lo sepas. Porque ahora no tienes que conseguir trabajo ya. Ahora lo que tienes que hacer es ese primer paso en ese proceso, en ese camino. Y ese primer paso tiene que ser suficientemente pequeño para que tú te sientas cómodo y sientas que lo puedes hacer. Para eso necesitas ese método, ¿no? Pero necesitas ese primer paso. Y esa es la confianza creativa. Pensar que el yo de ahora, Eugenia de ahora no tiene ni puñetera idea, pero la Eugenia dentro de un mes, de 2 meses, coño, la Eugenia dentro de un mes y 2 meses se lo habrá currado y vas a ver un montón más y tendrá esa zona de control y esa zona de influencia se habrá ampliado y tendré muchísimo más claro cómo moverme en ese mercado laboral o cómo entender qué es lo que quiero hacer, qué quiero ser de mayor. Ok, la siguiente es la empatía y salir en la búsqueda del cambio profesional y la búsqueda laboral muchas veces nos centramos muchísimo en nosotros mismos, solo nos vemos nuestro ombligo. Y hay una primera parte que sí, que en la parte de autoconocimiento donde nos tenemos que ver nuestro ombligo, pero después está la parte de empatía con lo de fuera. Tenemos que empatizar con ese mercado, con esa industria, con ese perfil, tenemos que entenderlo, porque si no, no vamos a saber hablar con ellos. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener empatía, trabajar esto. Y sin juicio, la empatía es el opuesto del juicio. En vez de decir, vaya mercado más caca, voy a entender el mercado y asumir como, pues es una circunstancia por esto y por lo otro, ¿no? Entonces empatizo. Y cuando empatizo, puedo navegarlo mejor. La tercera es la comodidad en la incertidumbre. Volvemos al Tinder de futuros profesionales, ¿no? Es súper complejo porque las personas no gestionamos nada bien la incertidumbre porque nos han enseñado que ya tenemos que saber la respuesta de todo, ¿no? Pero es importante el no apegarnos tan fuerte a una idea, ¿no? De, ostras, ahora he puesto lo de asistente virtual que no tengo ni idea, ¿eh? Pero lo digo porque, mira, justo una cliente está hablando de esto. De asistente virtual, me apego tanto a la idea de asistente virtual y lo doy todo con el asistente virtual y luego me pego un tortazo, ¿vale? Cuando veo que esto no es, no. Vamos a diversificar un poco el riesgo, ¿no? Vamos a empezar así, lo que hemos dicho, ¿no? Poquito a poco nos tomamos una copa metafórica con cada futuro, luego salimos de copas más lo que sea, ¿vale? Antes de casarnos con un futuro. Y tenemos que saber gestionar esa incertidumbre. Está ok no saber qué quiero ser de mayor ya, ¿vale? O hacia dónde quiero ir ya. Lo que necesitamos es caminar, dar pasitos. Y luego lo que hemos dicho otra vez, ¿no? Prototipa, en la mentalidad del diseñador, prototipa, acciona, aprende y valida. Teníamos unas charlas, creo que era la de recursos humanos de Coca-Cola, que hicimos unas entrevistas que están en la plataforma y que decía que el hacer la entrevista se aprende, pero tienes que tener esa mentalidad de aprendizaje, no salir de la entrevista y decir, vaya mierda, vaya caca de entrevista acabo de hacer, ¿vale? Vaya
joder, no me han cogido, qué caca. No, vamos a analizarlo, vamos a aprender algo de ahí, porque así la siguiente entrevista irá mejor. Yo siempre digo, ¿no? Y tanto Ana como Caro, de, ostras, vamos a coger notas después de esa entrevista, vamos a apuntar. Y la mentalidad del diseñador es como salir un poco de ti mismo y mirarlo desde fuera, ¿no? De manera objetiva, ¿qué ha pasado aquí? En vez de sentir, de acogernos, que obviamente es lo más natural del mundo, a esa emoción, pero la emoción sola no nos deja accionar nada más. Entonces tenemos que salir, sostener esa emoción, todo lo que necesitemos, pero luego salgamos de esa emoción y miremoslo todo de manera objetiva y aprendamos. ¿Sí? Y sobre todo, no asumamos hipótesis como verdades. Cuando hacemos estos ejercicios de construir la brújula profesional, de empatizar, todo esto, la gente dice, sí, porque no sé qué, no sé cuánto. Digo, pero tú esto lo piensas o lo has validado. Hay que validarlo con el mercado. Tenemos que tener muy claro cómo validar, perdón, qué es lo que valora, todas esas cosas que nosotros preguntamos en app, lo tienes que tener certeza, tienes que tener certeza, porque así vas caminando seguro y segura. Si vamos con hipótesis, no gestionamos, ¿vale? Tenemos que tener, si tenemos una hipótesis, la validamos y entonces con esa verdad construimos ese camino. Y bueno, pues es un proceso de iteración, ojalá fuera de a la primera, ¿no? Entonces, el secreto del cambio siempre es empezar a hacer cosas de manera diferente si no nos están saliendo bien. Si es, obviamente, si todo nos está funcionando súper bien, no toquéis absolutamente nada, ¿vale? Seguir como hasta ahora, pero si no, hay que empezar a hacer algo diferente y cuando estés atascado o atascada, muévete sin esperar la solución perfecta. Muévete para ver cosas nuevas. Yo siempre digo que si me quedo aquí, sigo viendo lo mismo, ¿vale? Y estoy atascada y no puedo, es que no me puedo, estoy inmovilizada, estoy paralizada, no puedo hacer nada. Entonces, en vez de decir es que no voy a ir al otro lado, ¿vale? Yo solamente me voy a mover un pasito a la izquierda. Y cuando me muevo un pasito a la izquierda, que puede ser, metafóricamente, el pasito a la izquierda significa pues haber hablado con una persona, haber investigado algo, ostras, ya empiezo a ver cosas nuevas. Y cuando empiezo a ver cosas nuevas, tengo más información para desatascarme, ¿sí? Lo importante es caminar, moverse, ver cosas nuevas, tener más información, aumentar esa zona de influencia para irnos desatascando ese camino. Porque el camino es muy complicado. Si nos enfrentamos a un camino que todos son arbustos y lo queremos trabajar como un arbusto entero, no, habrá que ir haciendo así, ¿vale? Poquito a poco. Primero un arbusto, luego el otro, pasito a pasito. Y nosotros creemos que lo más importante también es hacerlo con método, porque si no, estamos en ese sitio de acción sin método, donde acción con método pollo sin cabeza, donde la energía la metemos toda, pero es súper desgastante, es súper desmotivante y cuesta muchísimo. Que se puede hacer, ¿eh? Pero la cantidad de iteraciones que vais a tener que hacer, ¿no? Pues es mejor empezar con un poco de método. ¿Y qué más por aquí? Y recordar eso, que los cambios no funcionan así, ¿vale? Sino que realmente funcionan así, que es un poco más de trabajo. Y ya está, yo creo que hasta aquí. Hasta aquí que os quería hablar de mentalidad. No sé qué hora es. No sé si es empezado muy pronto, muy tarde, pero quizás tenemos de tiempo un poco para algunas preguntitas si queréis. Y recordaros que mañana sí que trabajaremos. Esto es en la mentalidad. Mañana ya nos metemos en método, ¿vale? Ya vamos a ver el método y iremos, pues eso, paso por paso, todo lo que hay que hacer para ese cambio profesional y ese cambio laboral o esa búsqueda laboral. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, si alguien, no sé, tiene alguna duda o algo, yo creo que, pues nada, importante saber que todo tiene su forma y Mm, que hay un método para hacerlo y que lo que hay es que ir aprendiendo de las experiencias, ¿no? Creo que eso sí, es una de las cosas más importantes porque cada cosa que haces, así sea fallida, te deja un aprendizaje. Y luego totalmente. la próxima vez, pues lo harás mucho mejor, ¿no? O lo harás ya en base a lo que aprendiste o en base a lo que ya has pasado. Entonces, bueno, Exacto. por supuesto, esto es un mercado para toda la diáspora venezolana, es un mercado nuevo, es una Mm, forma diferente, sí, pero que lo más importante es intentarlo y enfrentarse para poder conseguir la experiencia, ¿no? pensar que hay Sí. gente que está a lo mejor o de larga duración en app o personas que han estado trabajando en el mismo trabajo durante años en una multinacional, de repente les despiden y llevaban años trabajando en esa multinacional o lo que sea. Sí, Y para ellos o para ellas el mundo ha cambiado. O ha sea, cambiado, sí. la búsqueda laboral.
estés dentro o fuera, si no la vives al día a día, es que cambia cada día. Hay herramientas nuevas. O sea, ahora te hacen entrevistas online, un robotito te hace la entrevista online y no sabes si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Entonces, hay que entender esas reglas del juego. Sí, hay que entender ese mercado de cómo se juega a este juego de buscar empleo, que no es ningún Sí. juego, y más allá de eso, cómo juega esa persona específica, ¿vale? Y insisto mucho que hay que entender muchísimo esa industria, ese perfil, esa empresa, cada uno tiene sus cositas. Mañana ya lo veremos, pero el ejercicio de enviar el mismo currículum para todo, os puedo ya decir que eso ya no funciona, ¿vale? Porque si tú estás enviando un currículum que le habla a todo el mundo, significa que no le estás hablando a nadie, no estás atacando esas cosas que realmente valora ese puesto, esa industria, ese perfil, ¿vale? Esa empresa. Eh, bueno, yo no veo por aquí preguntitas, pero bueno, en cualquier caso, estamos aquí. App Career Design, si tenéis José cualquier cosa, Andrés, creo que José Andrés, a ver no la si veo yo. quiere, dice hola, pero no sé si quiere preguntar algo. Bueno, Vale. no hay problema. Bueno, pues entonces yo espero veros mañana y para trabajar ese método y bueno, espero haberos dejado al menos con una reflexión, ¿no? De que eso, de que a lo mejor hoy no puedo, pero mañana pues he hecho algo que hace que vea las cosas un poco menos negras o que me acerca un poquito más a esa búsqueda de trabajo, a ese trabajo, eh, etcétera. Pues nada, Vale. sí, Muchas Patricia. gracias. Sí, muchas gracias, Eugenia. La verdad que pues toda esta información es súper, súper importante para todos los que pues están acá enfrentándose a un mercado que no conocen, ¿no? Definitivamente. Mm, Y pues muy agradecidas agradecidos por los que han participado y muy agradecidos de ti, de OP, por darnos esta oportunidad de hacer llegar toda esta experiencia y todo este conocimiento pues a estas personas pues mm. que igual va a quedar para muchos allí que luego ya podrán consultarlo en el futuro, ¿no? Perfecto. Pues los esperamos mañana a las 6 para la segunda sesión y pues nada, nos vemos mañana. Vale, Muchas perfecto. gracias. Gracias. Chao, chao. Sí, chao. Yo no sé.